Hola. Bueno, respecto a la clase de hoy. Hoy vamos a ver, como dice el título, ondas y sus propiedades. ¿Ya? En particular, hay que recordar, la clase pasada vimos las características de una onda, pero ahora vamos a ver las propiedades de una onda. ¿Cuál es la diferencia? Las características, como lo vimos en la clase pasada, son en el fondo parte de la onda, son formas de describir la onda. Por ejemplo, a través de su periodo, de su frecuencia, de su amplitud, de su longitud de onda, etc. Sin embargo, ahora vamos a observar cuáles son las propiedades de una onda. Quiere decir, cómo se comporta una onda, qué facultades tiene una onda, ¿ya? Vamos a estudiar eso en particular. Así que eso, hoy nos vamos a dedicar entonces a estudiar las propiedades de una onda, ¿ya? Lo que implica es que vamos a estudiar cómo se comporta una onda frente a determinados sucesos, frente a determinados eventos. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Ya? Recordemos, vimos monte-valle, línea de equilibrio, periodo, frecuencia, longitud de onda, rapidez de propagación y amplitud. ¿Sí? Vimos bastante materia, que estas son las características de una onda, ¿ya? Son parte de la onda, son formas de describir la onda. Vamos entonces a dar comienzo. Esto es un pequeño repaso, muy pequeño, breve. Recordemos también que vimos esta imagen con mucha información, pero que al final de la clase éramos capaces justamente de identificar cada uno de estos aspectos, cada uno de estos puntos. Recordar también un par de fórmulas, de ecuaciones. Por ejemplo, el periodo es igual al tiempo que estamos estudiando la onda, dividido por la cantidad de ciclos o la cantidad de pulsos, la cantidad de ondas que se generan en este marco temporal. Por ejemplo, si se generan, no sé, 4 ondas, 4 pulsos, 4 ciclos en 8 segundos, entonces el periodo es la cantidad de tiempo, 8, dividido por la cantidad de pulsos, la cantidad de ciclos, que son 4, entonces sería 2 segundos, ¿sí? También recordar que la frecuencia se calcula como el número de ondas, el número de ciclos, el número de pulsos, en el tiempo que estamos estudiando. Usualmente es en un segundo. Y por eso es que, y de hecho esa es la medida del Hertz, ¿ya? Siempre que hablemos de frecuencia, siempre que hablemos de Hertz, estamos hablando de cuántos ciclos, cuántos pulsos se consiguen generar en un segundo. También recordar esta propiedad de que la frecuencia es inversamente proporcional, es el recíproco de el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la frecuencia, podemos obtener el periodo inmediatamente, como 1 dividido por el periodo. O al revés, si tenemos el periodo, tenemos al mismo tiempo la frecuencia, si lo invertimos. Si escribimos, por ejemplo, 1 dividido por frecuencia, es periodo. Eso lo vimos la clase pasada. También, longitud de onda, muy importante. La longitud de onda es cuánta distancia recorre, cuál es la cantidad de metros que ondula la onda, dividido por la cantidad de pulsos, la cantidad de ciclos que posee esta onda. Nuevamente, si es que por ejemplo estamos estudiando 4 ciclos en 16 metros, entonces podemos asegurar que la longitud de onda son los 16 metros dividido por los 4 pulsos, los 4 ciclos que se generan. Por lo tanto, la longitud de onda en ese caso sería 4 metros. ¿Ya? También recordar esta propiedad de que la rapidez de propagación se puede calcular como la longitud de onda por la frecuencia o la longitud de onda dividido por el periodo. Ahora sí, demos comienzo entonces a la clase de hoy. Para empezar, vamos a hablar de la naturaleza de las ondas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Están las ondas mecánicas, como por ejemplo las que son las que se propagan solamente por un medio material. Puede ser un sólido, un líquido o un gas, como por ejemplo la onda de un resorte. Yo aquí tengo un resorte, no sé si se ve. Aquí tengo un resorte. Entonces las ondas mecánicas son las ondas que se transportan a través del resorte, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo lo hago vibrar, estas ondas que se están generando aquí son ondas mecánicas porque viajan a través del resorte. Finalmente es una perturbación que ocurre en el resorte, ¿sí?
¿Y cuáles son los ejemplos más cotidianos de ondas mecánicas? Por ejemplo, están las ondas que se producen en un resorte, ¿sí? Está el sonido, ya importante, el sonido es una onda mecánica, necesita de un medio gaseoso en este caso, o de un medio en general. Puede ser a través del agua, de un líquido, puede ser a través del sólido, ¿ya? El sonido se puede, solamente de hecho se transporta cuando existe un medio material, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sonido es finalmente la vibración sucesiva de las partículas del medio. Es cuando las partículas se golpean unas a otras. Solamente así es que logra propagarse el sonido. Y por otro lado están las ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son las ondas electromagnéticas? Son las ondas que, por el contrario, no necesitan un medio. ¿Pueden viajar a través de un medio? Sí, por supuesto. Pero no lo requieren, no es fundamental, ¿sí? Como por ejemplo, la luz, ¿ya? La luz que nos llega, por ejemplo, desde el Sol, tiene que atravesar millones y millones y miles de millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra. Y evidentemente son millones de kilómetros que se transportan en el vacío, ¿sí? En el espacio no hay sonido. ¿Por qué? Porque en el espacio es vacío. No hay un medio material, no hay aire, ¿sí? Es solamente vacío. Y por lo tanto no se puede generar sonido, porque el sonido se genera única y exclusivamente cuando existe un medio material. Las ondas sísmicas también son ondas mecánicas, muy bien, porque las ondas sísmicas se transportan y de hecho requieren que exista un medio material, requiere que exista tierra, por ejemplo, para transportarse. Muy bien. Y también existen las ondas de radio, por ejemplo, o la señal del Wi-Fi, también son solamente ondas electromagnéticas, ondas que pueden propagarse a través del vacío. ¿Pueden propagarse a través de medios? Sí, pero no necesitan sí o sí un medio. Ahora, está la dirección de propagación, la dirección de vibración. ¿Cómo diferenciar estas? Están las ondas longitudinales. ¿Cuáles son estas ondas? Son las ondas donde las partículas del medio oscilan en la misma dirección de la propagación de la onda. Ejemplo, el sonido nuevamente. ¿Por qué? Y también el caso del resorte. ¿A qué me refiero cuando hablo de ondas longitudinales? Son las ondas que se generan en forma de acordeón, que en el fondo solamente avanzan y retroceden, ¿sí? Es como pum, 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 pum. Eso es lo que hacen las partículas de aire, de hecho. Cuando uno habla, lo que hace es que genera una perturbación en el aire, y esta perturbación se va comunicando, se va traspasando cuando las partículas dentro del aire se van golpeando entre sí, ¿ya? Y se van golpeando hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Siempre. Eso es finalmente una onda longitudinal. Cuando la onda que viaja, por ejemplo, de ella, digamos que viaja de derecha a izquierda, y también las partículas de este medio se mueven de derecha a izquierda, ¿sí? Se mueven en la misma dirección que la onda, ¿sí? Ahora, están también las ondas transversales. ¿Cuáles son las ondas transversales? Las que oscilan, cuando el medio oscila, en el fondo las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación. Ejemplo clásico, las olas del mar. ¿Cuáles son las ondas transversales? Estas que son así, ¿ya? Estas que son como serpenteantes. ¿Por qué? Fíjense, para yo generar esta onda aquí en el resorte, tengo que subir y bajar mi mano. Subir y bajar mi mano. Entonces, si bien la onda está viajando en este sentido, al menos en mi sentido, desde mi derecha a mi izquierda, mis manos se están moviendo de arriba hacia abajo. Eso es justamente lo que son las ondas transversales. Las partículas del medio, en el caso mis manos, se mueven hacia arriba hacia abajo, ¿sí? Se oscilan perpendicularmente, o sea, formando un ángulo de 90 grados, con la dirección de la onda, con la dirección de propagación de la onda. Si la onda viaja hacia allá, mis manos y las partículas del medio viajan hacia arriba y hacia abajo. Y también, por supuesto, otro ejemplo clásico son las ondas ¿cómo se llama? Electromagnéticas, como por ejemplo la luz. La luz es también una onda transversal, ¿ya? También se mueve de esta forma, también oscila de esta forma, media serpenteante. De esta manera. Por lo general, las ondas electromagnéticas se pueden representar así, como una oscilación transversal en un eje, que sería el eje, por ejemplo, el eje eléctrico, y
una oscilación transversal en el otro eje, que sería el eje magnético. Por eso son electromagnéticas. Sentido de la vibración. Ya. Y ahora, y con esto estaríamos cerrando al menos este tema introductorio, que es importante ir identificando ciertas características de la onda que son propias de su propagación. Están las ondas viajeras, que quiere decir esto, que son las ondas que siempre se alejan desde la fuente de emisión, ¿ya? Por ejemplo, nuevamente las olas, ¿sí? Las olas nacen en alta mar, pero llegan a la costa y jamás retroceden. Y también, por ejemplo, la típica cuando dejamos caer, por ejemplo, una piedrita en una piscina o un lago, también se generan ondas, se genera una perturbación que siempre se aleja desde ese punto de donde nacen. Y por otro lado están las ondas estacionarias. ¿Cuáles son las ondas estacionarias? Son las ondas que viajan desde... Por ejemplo, esta onda es estacionaria. ¿Por qué? Porque siempre está confinada, está completamente confinada a mis dos manos. Nace y acaba en mis manos, ¿sí? Y después, por ejemplo, se devuelve. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es el... Ah, no, perdón, ahí sí. Un ejemplo clásico es en las guitarras, en los violines, en los pianos, en los instrumentos de viento en general. O sea, los instrumentos de viento. En los instrumentos de cuerda, ahí se manifiestan ondas estacionarias. Porque, si se fijan, están confinadas las ondas a un punto de inicio y un punto de término, y después pueden rebotar incluso, ¿sí? Generándose, por ejemplo, la superposición en ondas, y se generan, sin ir más lejos, los nodos. Ya. Entonces, ahora, vamos de lleno a las propiedades de una onda. En particular, la reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es un fenómeno que ocurre cuando una onda llega a una superficie y se devuelve al mismo medio. ¿Ya? ¿Qué es esto finalmente? Es cuando la onda rebota, ¿ya? Por ejemplo, acá, digamos que viene una onda, puede ser una onda mecánica o electromagnética, no hay ningún problema, puede ser transversal o longitudinal, puede ser estacionaria o viajera, en fin. El punto es que llega aquí la onda, choca y después se devuelve al mismo medio, ¿ya? Eso es la reflexión, así como a grandes rasgos. Importante también entender que el ángulo de incidencia, o sea, el ángulo con el cual llega esta onda respecto a la normal, o podríamos entenderlo también como el eje Y, por ejemplo, si es que esto lo entendemos como el eje X. Entonces, el ángulo que forma respecto al eje Y va a ser el mismo de llegada que en el rebote, ¿ya? Va a ser exactamente el mismo, son los mismos ángulos, ¿sí? Muy importante ese detalle. ¿Por qué? Porque usualmente se hacen preguntas al respecto. Voy a borrar la pizarra, ahí sí. ¿Qué ocurre cuando el sonido se refleja? Cuando el sonido se refleja, lo que se genera es eco, ¿ya? Es solamente eso. Espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar justamente lo que es el eco, pero para quien no lo tenga tan claro, es el efecto que ocurre cuando uno habla y uno escucha lo mismo que dijo de vuelta, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Debido a la reflexión. Ojo, en una reflexión las propiedades de la onda no cambian, ¿ya? Porque es la misma onda que llega, que rebota y que se ve reflejada, ¿sí? La misma onda que llega es la misma onda que se ve reflejada. Y se refleja siempre con el mismo ángulo respecto al eje Y, a la normal. Ahora, ¿por qué sale aquí este 17 metros? Porque 17 metros es la distancia mínima que se necesita para que ocurra eco, ¿ya? ¿Qué pasa si uno está más cerca de 17 metros? Por ejemplo, a 16 metros, 15 metros, 10 metros. En ese caso, lo que ocurre es un fenómeno que se llama reverberación, ¿ya? Y que de hecho es un fenómeno que se puede observar cuando, no sé, hay alguna habitación vacía, completamente vacía, sin cortinas, sin muebles, sin camas, sin sillones, sin sillas, sin nada, ¿ya? Completamente vacía. Y uno hace algún sonido y ¡ah! Y lo que ocurre es que uno escucha de vuelta un sonido extraño, un sonido metálico. Uno se escucha súper extraño, ¿ya? La acústica es muy extraña cuando ocurre eso. ¿Y por qué ocurre? Ocurre, y vamos a hacer el cálculo ahora, ocurre porque las ondas
cuando uno emite un sonido, las ondas llegan a las paredes y rebotan, ¿sí? Y vuelven a nuestro oído. Sin embargo, nuestro cerebro requiere un cierto tiempo mínimo, que es 1/10 de segundo, para analizar justamente esta información, para diferenciar la información que uno está emitiendo de la información que está llegando. Y como es tan corto el viaje, el cerebro no alcanza a hacer ese proceso y por lo tanto genera una sensación sumamente extraña de reverberación. Un ejemplo también de reverberación, si es que nunca han estado en una habitación completamente vacía, es por ejemplo lo que se utiliza en algunas canciones de reggaetón y de trap, ¿ya? Que se utiliza el efecto de la reverberación, que es como un sonido metálico, es como un eco, pero es mucho más rápido. No es que sea eco, 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 no. Es un sonido muy, muy metálico, es como robótico incluso, ¿ya? No es que sea autotune, ¿ya? Pero es un efecto que se utiliza a veces en algunas canciones de reggaeton y de trap, ¿ya? Para que estén atentos a ese efecto. ¿Y por qué 17? ¿Por qué 17? Muy simple. Ya dijimos que el tiempo que necesita el cerebro para analizar la información, para separar la información que emite de la que recibe, es 0,1 segundos, ¿sí? Ahora, también sabemos que el sonido viaja a 340, más o menos, 340 metros partido por segundo. Digo más o menos porque depende de si hace calor o si hace frío, depende incluso de la altura a la que estemos, pero son variaciones tan pequeñas que podemos asumir que es 340 constante, ¿ya? Y fíjense, el sonido tiene que ir, choca acá y después se devuelve, ¿sí? Por lo tanto, la distancia que debe recorrer es el doble de este camino, es el doble, dos distancias, 2D. Supongamos que esta es distancia, ¿sí? Entonces debe ir y volver. Entonces es muy simple ahora. Sabemos que la velocidad del sonido va a ser igual a la distancia, 2D, dividido por el tiempo que necesita el cerebro para analizar la información, 0,1, ¿sí? Entonces de aquí nos queda que 3400, no, 34, perdón, 34, ahí sí, 34, estoy multiplicando, ya voy a hacerlo por 0,1, ¿sí? 34 va a ser igual a 2t, entonces la distancia va a ser igual a 34 dividido por 2, o sea, esto es un 2, o sea, 17, ¿sí? Si se fijan, entonces 17 metros. Necesitamos, para que ocurra justamente eco, para que nosotros podamos diferenciar la onda que viaja y que rebota de lo que estamos hablando nosotros, necesitamos mínimo 17 metros. ¿Podemos estar a 18 metros, 20 metros? Por supuesto. Y también se va a generar eco, ¿ya? Así que eso, para que sepan de dónde nace ese número. Y sí, efectivamente, la reverberación es una forma de reflexión. Por supuesto que sí. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Y ya voy a borrar la pizarra. Ya. Y ahora, ¿qué ocurre cuando la luz se refleja? Cuando la luz se refleja, podemos ver una imagen. Es gracias a la reflexión de la luz que yo puedo, por ejemplo, ver este color de la taza. ¿Ya? Puedo ver la taza, de hecho, ¿ya? Puedo ver este lápiz, en fin. Es debido a la reflexión de la luz que podemos ver. ¿Por qué? Porque la luz llega al objeto y después rebota hacia mi ojo o a nuestros ojos y nuestro cerebro logra interpretarlo, ¿ya? Ahora, existe la reflexión especular, que es en el fondo cuando la luz llega a una superficie casi perfectamente pulcra, casi perfectamente lisa, y por lo tanto, al vernos, podemos ver también un reflejo. ¿Por qué? Porque cada rayo de luz que llega se refleja paralelamente. Entonces, toda la información nos llega. Es como si estuviéramos viendo, es como por ejemplo si en vez de ver la taza, que yo igual aquí me puedo ver. Ya no sé si ustedes pueden observar, pero igual se genera un pequeño espejo. Es como si en vez de ver la taza, estuviera viendo el objeto real, ¿ya? Eso es un espejo finalmente. Es un objeto que refleja casi a la perfección todos los rayos de luz, ¿ya? Siendo casi equivalente mirar al objeto que mirar al espejo. Y por otro lado está la reflexión difusa de la luz. ¿Qué significa eso? Que llegan los rayos de luz, pero el objeto es tal vez demasiado rugoso desde un punto de vista microscópico. Por lo tanto, cada rayo de luz se refleja, pero en direcciones distintas. Por lo tanto,
Nos llega la información, sí, nos llega la información de que aquí hay un objeto, nos llega su color, nos llega todo, pero no podemos ver, por ejemplo, el reflejo de otras cosas. No sirve como espejo. Yo, por ejemplo, podría peinarme con un espejo, pero no podría peinarme mirando un limón, ¿sí? Es debido a eso, es debido a que el limón es extremadamente rugoso desde un punto de vista microscópico.